Ok, ¿cómo están chicos? Yo soy Chris y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estaremos reaccionando a una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, que es More Than Words de Extreme. No olviden darle a la campanita y darle al botón de like, que me ayuda bastante. También síganme en mis redes sociales, los links están abajo en la descripción. Y no olviden dejarme también un comentario abajo en la cajita, pero recuerden siempre ser gentiles, porque si no, se van baneados. Yo sé que lo saben, yo sé que lo sabes. Así que eso, no olviden también que cuando el video es en español, los subtítulos en inglés están activos. Igual les voy a dejar el recordatorio también en la descripción. ¿Algo más? Sí, conozco Extreme hace muchos años. Eh, Fue una de las primeras bandas que empecé a escuchar de power metal y speed metal, porque eso es lo que ellos tocan, power y speed metal. Muchas de sus influencias son lo que son Queen, Led Zeppelin, de ese estilo de bandas. Pero su canción más conocida y con la que realmente podríamos decir que pegaron el boom a nivel mundial fue con una balada, que es la que vamos a reaccionar hoy, bueno, reaccionar entre comillas, que es More Than Words, que es una canción que está tocada solamente por Nuno Betancourt y Gary Cherone, o Cherone, no estoy seguro cómo se pronuncia el apellido, pero es un tema solamente de ellos dos. Así que, sin más dilación, pasemos al asunto. El video lo vamos a tener con subtítulos en español y en inglés, porque muchas veces me han pedido también en otros videos anteriores que por favor cuando subo una canción en inglés si podría tener subtítulos. Así que busqué el video original con subtítulos. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want to not to say it, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. Ok, ok. Vamos a buscar un frame donde aparezcan los dos. Bueno, él es Gary y ese es Nuno. A Nuno tal vez lo recordarán porque Nuno Betancourt tiene varias colaboraciones con distintas otras bandas. Una de las más colaboraciones más conocidas que tiene, yo creo, puede ser donde sale con Tom Morello, por ejemplo, y varios artistas más que no recuerdo en estos momentos quiénes son, pero sí tengo las imágenes del video aquí en la cabeza, que es donde salen todos tocando el tema principal de Game of Thrones solamente con guitarras. Yo creo que lo vamos a traer al canal. Ese video es muy bueno, es muy lindo el video. Em, sí, o sea, a ver, si tú ves la letra, la canción básicamente es una canción que habla sobre una relación que se forja y se basa simplemente en palabras, ¿no? De eso te está hablando la canción, pero que en realidad
de repente uno va sintiendo que algo le va faltando en esto, ¿no? Obviamente cuando muteo el micrófono es porque la estoy cantando, es una de las canciones que no puedo evitar cantar cada vez que la escucho. Es como Bohemian Rhapsody de Queen, que no sé si conocen el meme que dice, si suena Bohemian Rhapsody y no canto la canción, no merece ser tu amigo. Bueno, esta también es una de esas canciones. What would you do if my heart was torn in two? Esos falsetes. More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new. ¿Ves? Es a lo que me refería. Entonces tú no podrías hacer algunas cosas nuevas. ¿Qué es lo que te hablo? O sea, si una relación se está basando solamente en palabras, como dicen, las palabras se las lleva el viento. Las acciones muestran más que palabras. De eso es lo que te habla la canción básicamente, de los problemas que surgen en una relación cuando se habla más de lo que se hace. Just by saying I love you. More than words. Por eso la canción se llama Más que Palabras. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. ¿Ven? Es lo que estábamos comentando, es lo que les comentaba recién. O sea, dice, por favor, más que palabras es todo lo que siempre necesité que me mostraras. ¿Sabes? O sea, ya le está diciendo de que no necesito que me digas tanto te amo, no necesito que me digas tanto te quiero, necesito que me lo demuestres, ¿sabes? Obviamente entiendo de que a mucha gente solamente le basta con de repente recibir una palabra de cariño. Está claro, de repente una palabra de cariño puede salvar vidas, ¿no? Lo hemos hablado anteriormente en otros videos. Una muestra de afecto puede salvar a alguien. Lo hemos comentado muchas veces en otros videos o en stream también. Entonces, pero también muchas veces no solamente una palabra basta. No solamente decir te quiero, te amo, te adoro, eres mi vida, mi cielo, mi diosa, mi inspiración. Demuéstramelo, ¿sabes? No sé, una flor de vez en cuando, una cartita hecha a mano, tampoco viene mal. Los domingos llevarle el desayuno a la cama, cocinarle, no sé, incluso cosas tan simples como de repente, si tu pareja, independientemente de quién sea, si tu pareja, por ejemplo, llega tarde o llega cansada del trabajo y tú estás en casa, no sé, esperarla con la casa limpia, por ejemplo. Son cosas tan simples, ¿sabes? Que muchas veces no tomamos en cuenta. Y ese es el problema. Muchas veces esos actos simples no los tomamos en cuenta y nos dedicamos solamente a palabras, solamente a decir de te quiero, te amo, te adoro, uy, sí, vamos a ir para allá, te voy a traer esto, voy a regalar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero prácticamente las acciones son las mínimas posibles que hacemos. Entonces de eso te habla esta canción. De que en realidad agradezco todas las palabras y todos los bellos
comentarios que tienes para conmigo, pero necesito que me lo demuestres realmente con acciones. Yo creo que este tipo de canciones a veces faltan hoy en día. Hoy en día ya casi no hay canciones que hablan de este tipo de cosas. Pero claro, hay que entender que Extreme se formó a finales de los 80, alrededor de los 87, 89 más o menos, y principios de los 90. Y esta canción, por ejemplo, esta canción salió en el 90 y pegó el boom como en el 92, más o menos. Y es la canción hasta el día de hoy más conocida de la banda, porque es una balada. Por lo generalmente las baladas de lo que son bandas de rock o de metal eh, pegan mucho más que cualquier otro tipo de canciones de ellos, por lo general. Needed you to show, then you wouldn't have to say that you love me. Lo que les estaba comentando. I ¿Ven? already know. What would you do if my heart was torn in two? Por eso después dice, ¿qué haría si mi corazón bueno, en realidad dice se partiera en dos, pero entiendo que rasgado es prácticamente un sinónimo. Pero por eso después dicen, y ellos le comentan, digamos, a su pareja, de ¿qué harías entonces si mi corazón se partiera en dos? ¿Lo vas a arreglar con un te quiero? ¿Lo vas a arreglar con un te amo? ¿Con un eres mi vida, mi diosa, mi inspiración? No, porque en ese momento esas palabras no van a servir de nada. Para poder arreglar esa situación, digamos, al momento de llegar a el corazón de tu pareja, o el tuyo en este caso, porque en este caso la canción está hablando de en primera persona, se te llegara a partir en dos, necesitarías alguna acción. Necesitarías que te demostraran realmente todo lo que te viene diciendo si es una relación, no sé, no vamos a hablar de 2 meses, no, mínimo 6 meses para arriba. Mínimo 6 meses para arriba. Yo te diría que hasta un año. Pero pongamos, seamos más generosos y digamos que de 6 meses para arriba. Necesito ahora realmente que me demuestres que todo lo que me dijiste durante estos 6 meses o este año, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 años, independientemente del tiempo que lleven juntos, que realmente todo lo que me dijiste ahora sea realidad. ¿Sabes lo que te digo? Y eso muchas veces pecamos de no hacerlo. Yo el primero, ¿sabes? O sea, tampoco vengo aquí de dármelas de superioridad moral. Yo muchas veces he cometido ese mismo problema. Em, sí, o sea, esta es una canción en realidad que te hace replantearte muchas cosas en una relación de cómo estás planteando a lo mejor tu relación de pareja, ¿sabes? Lamento si estoy dando mucho la chapa de repente, pero esta canción te da para eso, por eso quería traer también esta canción. Una porque es de mis favoritas. Fue la primera que escuché de Extreme, ¿sabes? Después supe que eran una banda de speed y de power metal, y me gustaron aún más todavía. More than words to show you feel that your love for me is real. Así que, si te dedican esta canción, yo no sabría si tomarlo realmente como que te están dedicando una canción romántica, ¿sabes? A lo mejor te están mandando un mensaje entre líneas. Si te llegan a dedicar esta canción. Claro, es una canción muy linda para dedicar, es romántica, es una balada, bla, bla, bla. Pero si no sabes de qué está hablando la canción realmente, a lo mejor te están mandando unas señales, ¿sabes? Y como hombres sabemos que realmente estas señales, nosotros, no somos muy buenos para captarlas realmente. No somos muy buenos para leer entre líneas, ¿sabes? Sí.
amigo en casa, yo sé que me estás viendo y me estás escuchando. Yo sé que sabes de qué hablo, ¿no? Y amigas también, que me he dado cuenta que mucha gente que consume mi contenido son chicas. No se lo digan entre líneas. Los hombres somos gilipollas, somos idiotas. No vamos a leer entre líneas, no vamos a ser capaces de leer ese mensaje. Dínoslo claro, dinos, eres imbécil. Así, de verdad. Would you say if I took those words away, then you couldn't make things new just by saying I love you? Somos los primeros en fabricar pilas con materiales reciclados. Y ahora en la compra de cualquiera de nuestros productos podrás ganar hasta 2 millones de pesos con energía. No sé qué carajos pasó ahí, pero se pegó la publicidad, perdón. Em, no, no tengo nada más que añadir realmente, ¿sabes? Eh, También me han comentado que no miro mucho la cámara, perdón. La verdad es que estoy acostumbrado a no mirar a la cámara por mi carrera, ¿sabes? Entonces, pasé mucho tiempo aprendiendo a no mirar la cámara, entonces. Por eso generalmente cuando hablo miro para el lado o miro para arriba. Bueno, pero no tengo nada más que añadir realmente en esta situación, ¿sabes? Porque nada de lo que yo te pueda decir o que te haya te haya dicho la canción va a lograr hacer un cambio si realmente no quieres hacer el cambio de lo que estábamos hablando. Em, Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión con un gran tema de los años 90 como es More Than Words de Extreme. Eh, Quiero traer otras canciones de Extreme, la que normalmente escucho yo de ellos, de Power Metal. Así que espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme igual abajo en la cajita de comentarios qué piensan sobre eso. Y aquí arriba estará apareciendo una tarjetita para que vayan a ver alguno de otros videos que he hecho. Sin más que decir, me despido. Yo soy Chris. Always be gentle. Bye.